Hola, muy buenas noches, queridos alumnos. Vamos a ver el siguiente tema. Sí, en este nuevo video vamos a ver el tamaño de una muestra. Veíamos las variables cualitativas y veíamos las variables cuantitativas en el video anterior, por lo que tenemos una clasificación también en las formas. De estas vamos a aplicar. Entonces, como veíamos anteriormente, las variables cualitativas son aquellas que no se les otorga un número, ¿verdad? Sino que son proporciones, a diferencia de las variables cuantitativas que pueden calcular promedios, ¿verdad? Entonces vemos dos casos en las variables cualitativas, en el caso 1 y el caso 2. El caso 1, para las variables cualitativas, tenemos el caso 1 que es para poblaciones desconocidas o infinitas, ¿sí? Que nos veíamos también anteriormente en clases pasadas cuando definíamos una población infinita, ¿verdad? Que no conocíamos el número de cierta población, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a llamar como población desconocida o infinitas, va a ser el caso 1. Para el caso 2 es para poblaciones finitas o conocidas. También veíamos cuando conocíamos el número de elementos de una población, sabemos que es una población finita, ¿verdad? Entonces es el caso 2 y está dentro de las variables cualitativas. Ahora, en las variables cuantitativas, ¿sí?, son para estimación de promedios, ¿de acuerdo? Y vemos el caso 3 y el caso 4. Igualmente es para poblaciones desconocidas o infinitas, donde no conocemos el número de elementos de cierta población. El caso 4, conocemos el número de elementos de la población, ¿sí? Entonces vemos los cuatro casos, 1, 2, 3 y 4. Una vez visto esto, vamos a ver un ejemplo, a pasar al siguiente ejemplo, donde nos dice que se desea estimar la proporción de constructoras de viviendas de un estado que optan por construir con el cemento hipercentolteca, que cumple con las características contra la humedad. En este estudio se va a utilizar una confianza del 95% de acercamiento y un margen de error o un error del 5%. Pasamos a la solución. Es pequeño el espacio que tengo aquí, vamos a tratar de resolverlo de la manera un poquito, vamos a ir optimizando espacios y veremos la forma, ¿verdad? Vemos muy pequeño el espacio, pero vamos a marcar aquí en esta parte la solución, ¿sí? Primeramente, lo que tenemos que identificar, ¿verdad?, es a qué tipo de variables pertenece nuestro problema, ¿verdad? A qué tipo de variables pertenece, si a la variable cualitativa o a las variables cuantitativas. En este caso, el ejemplo nos pide, dice, estimar la proporción de constructoras de viviendas, ¿verdad?, de un estado. Entonces, como nos pide estimar la proporción, nos vamos a ir a las variables cualitativas. Entonces descartamos las variables cuantitativas, los casos 3 y 4, y nos vamos por el caso 1 y 2. 1 y 2. Pero entre los casos 1 y 2 tenemos que determinar cuál de las dos es la correcta para utilizar la fórmula y calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Como el problema no nos da un total de población o elementos de constructoras, del total de elementos de constructoras, pues desconocemos el número de la población. Por lo tanto, tendremos que utilizar el caso 1, donde la población es desconocida o infinita. No conocemos la población, no la conocemos,
Por ende, tenemos que utilizar el caso 1. Y omitimos, por supuesto, el caso 2. Una vez que identificamos, aplicamos la fórmula que nos dice que n, que es el tamaño de la muestra, n es igual al tamaño de la muestra, va a ser igual a z cuadrado por p por q por e al cuadrado, ¿sí? Donde n es igual al tamaño de la muestra donde z es igual al factor de distribución y donde p es la probabilidad de que un fenómeno o acción suceda y e es igual a es el error, el margen de error que puede tener ese cálculo, ¿verdad? Entonces, una vez que definimos todas las variables, vamos a borrar. Una vez definiendo cada una de las variables, que es z, que es p, que es n, que es q y que es e, la z, vamos a hacer un paréntesis aquí, la z en el factor de distribución, nos vamos a apoyar de la siguiente tabla. En esta tabla, nosotros, a través del nivel de confianza, nosotros, por ejemplo, si queremos alcanzar un 90%, tenemos que utilizar un factor de distribución de 1.64, ¿verdad? Esta tablita va a ser una tabla que ustedes la pueden traer y hacerla y traerla consigo para apoyo de cualquier cálculo. Entonces, cuando nosotros queremos alcanzar un nivel de confianza del 90%, tenemos que utilizar un factor de distribución de 1.64. Si nosotros queremos alcanzar un 99% de confiabilidad del estudio de ese proyecto, pues tenemos que utilizar un factor de distribución de 2.58. Esto es Z. ¿De acuerdo? Entonces, pasando al problema, nuevamente regresamos al problema. Ya definimos lo que es Z a través de la tabla. Sí. Voy a borrar esta parte para ir teniendo el espacio disponible e ir haciendo los cálculos correspondientes. Una vez que ya tenemos definido las variables, que es Z, que es P, y haber definido la fórmula, vamos a únicamente a pasar a sustituir, ¿verdad? A sustituir cada uno de los valores. Por lo tanto, entonces n va a ser igual a z. Z, el problema nos marca que dice con una confianza del 95%. Nos vamos a la tabla y dice que el 95% es un factor de distribución del 1.96. Entonces, por lo tanto, 1.96 al cuadrado por P. P es la probabilidad de que esto suceda, ¿sí? Pero como no hay un dato anterior en el problema, P, cuando no nos menciona, cuando no hay un dato anterior, cuál es la probabilidad de que esas constructoras, en este ejemplo, de que las constructoras utilicen ese cemento tolteca, no hay un dato anterior, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad se va a considerar como 50%. Entonces, aquí vamos a utilizar el 50%, que es equivalente a 0.5, ¿verdad? Que sería 50% entre 100 es igual a 0.5. Bueno, una vez que sustituimos P, ¿sí?, pasamos a sustituir Q. Q
va a ser igual a 1 menos P, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos poner un ejemplo, decimos que hay un 25% de que este fenómeno ocurra, el complemento de P es Q, por lo tanto hay un 75% de que no ocurra, ¿verdad? Entonces, Q es el complemento de P, por lo tanto se expresa de la siguiente manera: Q es igual a 1 menos P, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí podemos calcular Q. Q es igual a 1 menos P. En este caso, pues valdría lo mismo, ¿verdad? Valdría 0.50. Porque si P vale 0.50, entonces Q vale 0.50.